¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero contarles eh, nuestra experiencia que hemos tenido en las Bambas con analítica avanzada y por qué creo que la analítica avanzada cambió nuestra forma de trabajar. Primero, la idea es presentarme. Mi nombre es Pablo Martorell, soy superintendente de plataforma tecnológica en Minera Las Bambas. Dentro de mis responsabilidades, por supuesto, está todo lo que es la plataforma tecnológica, tanto on-premise como cloud. Y uno de los pilares con los que trabajo es con la analítica avanzada. Eh, la analítica avanzada empezamos a trabajar más o menos hace unos 2 años, ¿sí? En aquellos momentos o donde empezamos, tuvimos que tener en cuenta diferentes factores, pero yo traté de extraer cuáles fueron los principales factores y cómo fuimos trabajando con la analítica avanzada en el tiempo, ¿no? Lo primero que a nosotros nos dio que pensar fue dónde y cómo estaban nuestros datos. Ahí tuvimos que hacer un trabajo importante. ¿Por qué? Porque debemos entender en qué lugar estaban nuestros datos y cómo los estaban usando. Y llegamos después de un análisis, a algunas cuestiones muy importantes o algunos ítems que nos hicieron entender cómo debíamos continuar trabajando. ¿Dónde y cómo estaban nuestros datos? Primero, nuestros datos estaban distribuidos en diferentes áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos se encontraban en bases de datos o en archivos o en distintos orígenes en distintas áreas de la empresa. No teníamos un lugar central donde estuvieran la información o los datos para empezar a trabajar. Estos datos provenían de diferentes orígenes. ¿Qué quiero decir? ERP, Excel, base de datos, sistemas propietarios, PLC, de todo tipo de origen en donde estaban generando datos. Adicionalmente, puesto en distintas áreas, era difícil pensar en ese momento, cuando recién se inició, un repositorio de información único. El cómo usaban nuestros datos también era diferente entre ellos. A ver, habían áreas que daban los resultados de los mismos datos, ¿sí? Pero resultados diferentes. Los datos no eran completamente precisos, ¿sí? Y cada vez que se pedía la información o el dato en cuestión, tenían un gran proceso manual, con lo cual eso generaba pérdidas de tiempo y reprocesos, reprocesos y retrabajos continuos. Entonces, no teníamos un dato más o menos estructurado o en un lugar centralizado, no estaba automatizado y los teníamos dispersados por toda la empresa y en diferentes orígenes, lo cual era un desafío ya en sí acomodar esto. ¿Cómo los usaban los datos? Unos dónde estaban y otros cómo los usaban. Los datos los usaban primero para hacer reportes en planillas que luego enviaban por mails, con lo cual el dato en sí era enviado por un correo electrónico, llegaba a las personas que se les seleccionaba, no se usaba más, el mes que viene volver a hacer el reporte, volverlo a enviar por correo, ¿sí? Los KPI se calculaban con origen de datos que esos datos no totalmente todos, no todos eran íntegros. Entonces, ¿qué generaba esto? Que muchas veces sobre esos reportes no había una confianza al 100% sobre la data para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, los datos que teníamos no venían muchas veces de las fuentes originales, sino que tenían un trabajo anterior, concretamente por estar en tan diferentes lugares, tenían que juntarlos, procesarlos para poderlos disponibilizar. Entonces, muchas veces estos reportes no tenían una información con la que se pueda tomar decisiones correctamente. Se trabajaban en silos, es decir, las áreas, el área de planta, el área de operaciones, trabajaban en sus reportes, en sus datos, en distintos momentos, no podían mezclar esos datos. Y cuando intentaban hacer una mezcla de datos, era muy difícil. Resultaba muy tedioso y mucho esfuerzo, ¿sí? Mostrar los datos de una forma en la que se puedan tomar decisiones, independientemente del dato en sí, con lo cual, al no venir muchas veces del origen
puntual, sino que en el medio tener transformaciones por diferentes variables, las transformaciones, por el momento del mes en que se tenía que presentar, por la consolidación que se tenía que hacer de esa información, ese dato que nosotros estábamos teniendo o que se estaba mostrando imposibilitaba usarlo muchas veces para una toma de decisiones, o se tomaban decisiones no con el dato concreto. Entonces, con estas dos cuestiones tuvimos que plantear una estrategia. Recuerden que estoy hablando hace 2 años atrás, en el cual empezamos a trabajar con la analítica de datos. ¿Cuál fue nuestra estrategia? La primera fue prepararnos, o sea, en general fue prepararnos para esta nueva forma de trabajar. Lo primero que fue, nuestro requisito principal fue crear el equipo. Tuvimos que definir el equipo que iba a trabajar con las soluciones. Luego que tuvimos el equipo, que fue un equipo heterogéneo, conformado por la empresa y por proveedores y dentro de la empresa por diferentes áreas, se tuvo que definir la solución o la tecnología usada. Acá se demoró un tiempo en analizar eso. ¿Por qué? Porque somos una empresa, Las Bambas es una empresa que está básicamente dividida en dos partes, región y corporación. Algunas cuestiones van hacia la corporación y otras hacia la región, con lo cual había que llegar a un acuerdo entre las partes y decir, bueno, vamos a trabajar con esta tecnología y con esta solución. Optamos por por trabajar todas soluciones cloud que nos daban, primero, que podemos empezar rápidamente, y segundo, que respondemos rápidamente a las necesidades del negocio a medida que las vamos necesitando. Por aquel momento nos era difícil conseguir un caso de uso. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a trabajar de una forma. Poner los resultados en un Excel, mandarlos por correo, al otro mes hacer lo mismo. Estaban acostumbrados, y nosotros planteamos una forma de juntar toda esa información en un repositorio central, que en este caso era la nube, empezar a trabajar ahí y empezar a dar, sobre otra herramienta, que en nuestro caso era Power BI, darle los reportes a cada uno a medida que los iban necesitando, con los permisos, seguridad y demás que requieren todas estas soluciones. Una vez que definimos la tecnología, tuvimos que implementar esta arquitectura. Eso, conjuntamente con el equipo que armamos, implementamos toda la arquitectura. Empezamos a mapear los orígenes de datos a los que teníamos acceso y a los que no teníamos acceso, porque había muchos orígenes de datos a los que, si bien somos el área de tecnología, no teníamos acceso por diferentes razones, porque tal vez eran manejados por un proveedor y eran ellos los que tenían acceso al dato, o porque estaban dentro de un área y no teníamos acceso como tecnología porque estaba dentro de un área. Entonces empezamos a mapear nuestros orígenes de datos. Entonces, entendiendo nuestros orígenes de datos, pudimos dar el paso siguiente en identificar cuál iba a ser nuestro caso de uso, con qué íbamos a empezar. Eso es muy importante en proyectos de analítica, sobre todo cuando recién se empieza, porque uno normalmente viene con la visión de ahorrar costos, aumentar la productividad o cuestiones que muchas veces se ven impactadas por diferentes variables, y si nosotros las intentamos atacar de una primera medida sin entender o comprender los datos y qué información es la que tenemos, es muy difícil llegar a buen puerto. Entonces elegimos un caso de uso más bien representativo, y era mostrar en un dashboard una serie de operaciones de mina. Entonces teníamos que conectarnos a los distintos orígenes de datos, subirlos hacia la nube y hacer los reportes. Ese caso de uso, si bien tenía impacto, era un caso de uso que veíamos que en el corto plazo lo podíamos ejecutar. Igualmente, en la trastienda fuimos armando un plan a mediano plazo. Es decir, bueno, ¿con qué vamos a seguir? ¿Cómo vamos a continuar? Y lo más importante fue definir una metodología y aprender de esa metodología que definimos. ¿Por qué? Yo les voy a explicar más adelante cómo hicimos por más que hayamos definido trabajar con una metodología ágil para trabajar con analítica, fuimos aprendiendo de nuestros usuarios, de nuestro cliente final, cómo querían que nosotros les entreguemos las soluciones de analítica. ¿Qué es lo que estaban esperando ellos? ¿Cómo nos pusimos en marcha? Primero, charlas con el cliente interno, es decir, quiénes iban a ser o iban a utilizar
esta solución, ¿sí? Teníamos que hacer que el cliente, sumarlo a nuestro proyecto, que sea parte y que entienda que va a ser una solución para él. No para cortarle nada, no para perjudicarle nada, sino para ayudarlo. El segundo punto y muy importante es el entendimiento de la información. Había información de la más variada o datos del más variado y había que entenderlo. Y el único que podía explicarnos a nosotros cómo funcionaba ese dato, qué representaba ese dato, era nuestro usuario, justamente el que requería la información. Algo que nos hizo cambiar la forma de trabajar es que nos dimos cuenta que necesitábamos mostrar mostrar resultados, ¿sí?, en el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces iniciábamos con un proyecto que tal vez demoraba 3 meses, ¿sí?, 4 meses, porque íbamos a ir hacia una predictibilidad de la información que teníamos, o una predicción de la información que teníamos, pero nos damos cuenta que nuestro cliente solicitaba, antes que todo eso, que estaba muy bueno predecir una variable en particular o algo en particular, necesitaba muchas veces pequeñas cosas que se solucionen antes, como informar o ver o analizar cierta información que hoy no la tenía, nosotros la dábamos por hecha, pero no estaba o le requería mucho tiempo. Entonces, ahí es donde digo que cambiamos nuestra metodología de trabajo con nuestro cliente final, porque entendimos que antes de llegar a nuestro objetivo, teníamos que cumplir una serie de fases para mantener a nuestro cliente, que nada más y nada menos era el que nos sponsoreaba todo esto, mantener a nuestro cliente satisfecho y no esperar 3 meses tal vez para una solución que cumplía con sus necesidades, o en una de esas no en su totalidad, pero nosotros de esta manera estamos seguros que lo manteníamos siempre de nuestro lado en el proyecto, nos ayudaba a entender la información y al mismo tiempo sacaba un beneficio a lo largo del proyecto hasta bien se llegaba al resultado puntual que se había planteado. Entonces, de esa manera nosotros entendimos nuestra información, armamos la estructura, lo que queríamos hacer y empezamos a trabajar. Ahora bien, cuando quisimos empezar a mostrar nuestros datos, cuando nosotros empezamos con este trabajo, resolvimos el problema de conectarnos a algunos orígenes de datos. Al día de hoy tenemos un montón de orígenes de datos a los cuales debemos conectarnos para subirlos, ¿sí? Pero nos encontramos con otro tema muy importante, que era cómo le mostrábamos estos resultados a nuestro cliente. Recuerden, como yo les dije al principio, nuestro cliente estaba acostumbrado a trabajar con planillas, acostumbrado a mandar cosas por mail, a una lista de distribución y demás, y acostumbrado muchos a consumirlo así, desde el que hacía el reporte hasta el que lo consumía. Entonces, la forma de mostrar estos resultados, ¿sí?, logramos cambiarla. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar otras soluciones como Power BI, en donde el dashboard o el reporte o la información la podían disponer desde cualquier dispositivo, ¿sí? La podían tener en todo momento, no dependían de que llegue el mail o no llegue el mail, se actualizaba automáticamente. Entonces, las presentaciones de la información empezó a ser mucho más efectiva, no solo porque llegaban mejor y en mejor momento, sino porque a la hora de presentar era más efectiva la información en cómo se mostraba. Estaba pensada justamente para la toma de decisiones, y cuando se cambiaba para todos los que tenían acceso a ese reporte o ese dashboard. Por supuesto que esto logró que los reportes se hagan una vez y después consuman los datos, por lo cual generamos mayor velocidad y menor esfuerzo. La gente que hoy estaba pensando en X cantidad de horas dedicarle para la creación de un reporte, resulta que le dedicamos un porcentaje de horas en un inicio y después el reporte estaba automatizado. Buscaba la información, se generó el reporte y estaba listo la X cantidad de veces por día que se necesite. Entonces esa persona, que antes tenía su tiempo para dedicar a hacer el reporte, utilizó su tiempo para ver cómo mejorarlo. Y ahí empezó un bucle de mejora continua sobre los reportes que ya habíamos dicho, y al mismo tiempo una
un contagio de esta forma de trabajar hacia las otras áreas, en las cuales empezaron a pedir nuevos reportes al área de analítica, nuevas soluciones al área de analítica, nuevas ideas que tenían, es decir, cómo podemos optimizar esto, cómo podemos predecir tal cosa, nuevas soluciones, porque la gente estaba pensando y no dedicando su tiempo a armar un reporte que no agregaba valor. Esta forma de trabajar, uno de los resultados directos fue la posibilidad de relacionar los datos, es decir, juntábamos todos los datos y los llevábamos a un repositorio central. Entonces nos permitía relacionar estos datos. Y al trabajar como una única área de analítica, con diferentes áreas del negocio, se fue haciendo un entendimiento completo, ¿sí? Y pudimos empezar a relacionar cómo un dato se mueve de operaciones a planta, cómo se distribuye, cómo está ese dato en los distintos lugares, cómo impacta. Entonces, nuestro dato se fue convirtiendo en información y el área como área de analítica empezó a entender cada una de las áreas de la empresa en la que se fue trabajando, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a pasar al concepto en que los datos empezaron a trabajar para nosotros y no nosotros para los datos. Y un concepto muy importante en la solución es la automatización. ¿Por qué? Porque la única forma de tener al usuario final de nuestro lado era quitándole trabajo. Quitándole trabajo. Justamente automatizándole cosas repetitivas que a él no le agregaban valor y sí a la empresa. Y ahí es donde pusimos un gran foco en los resultados que queríamos nosotros, que se automatice. De la razón que sea, si yo no podía llegar al origen inicial del dato, que es la base de datos, y tenía un Excel intermedio, que lo ponga en un único lugar, que se encargue alguien de actualizar ese Excel y yo tomaba los datos y hacía el reporte o el dashboard. Entonces esos fueron los resultados directos. Ahora bien, ahora les quiero mostrar cómo cambió con algunos ejemplos esa forma de trabajar, ¿no? Acá les muestro cómo era antes un reporte de fatigas de operadora y cómo es ahora. Antes era con un Excel, imagínense, todas estas son tablas dinámicas que generaban un gráfico. Hoy por hoy, esto es un reporte que se genera X cantidad de veces por día, se genera para que esté disponible. El Excel lo mandaban por mail, lo tienen directamente o en la tablet, o en la notebook, o en el teléfono, donde lo necesiten. Fíjense la diferencia que hay entre un antes y una ahora, directamente ya en la forma de verlo el reporte, en la información que veo a simple vista. Un reporte de antes de zonas de voladura con lo que es ahora. Mucho más gráfico, teniendo variables con las que yo puedo jugar o tocar para ver cómo cambia, ¿sí? Uno un archivo, otro un reporte publicado. ¿Bien? Entonces, la forma en la que se mostraba y la forma en la que nosotros como área de analítica y nuestro cliente nos apoyó, permitió que cambiemos la forma de pensar o la forma de trabajar con la información o con el dato que tenemos incluso hoy en día. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, y esto está en forma de imagen, porque lo saqué del reporte anual que se mandó al finalizar el 2020 a la empresa. Recuerden que yo les dije que empezamos a trabajar en el 2019, donde recién empezamos a crear nuestra plataforma de analítica, en donde nos contaba incluir un proyecto, ¿sí? Hoy por hoy, en el 2020 cerramos con esta cantidad de proyectos, tanto de analítica descriptiva como de analítica predictiva, y como les dije al principio, esto les dio tiempo para pensar en otras cosas, nuestro cliente empezó a pensar en qué otras cosas podían hacer mejor, cómo podían hacer mejor las cosas. Y así surgió nuestro chatbot, así surgió nuestra aplicación de aprobación automática de contratos, así empezamos a trabajar con la videoanalítica. Entonces trabajamos con recursos de analítica descriptiva, analítica predictiva y después desarrollos de inteligencia artificial
porque nuestro usuario final empezó a dedicar tiempo a ver cómo mejorar y entendió cómo el dato lo ayudaba. Por eso digo que la analítica cambia la forma de trabajar y tal vez más la forma de pensar cuando estamos haciendo nuestro trabajo diario. Como pueden ver, más de 24 proyectos, 72 dashboards, reportes, más de 220 usuarios. Nuestro usuario, como les decía, de tener un solo proyecto, pasamos a tener hoy por hoy 57 proyectos en ejecución. Estos son los que se han cerrado en el año 2020, pero hoy por hoy en 2021 tenemos 57 proyectos que están corriendo de analítica, de las más variadas, de los más variados, ¿sí? Entonces, esto significa que nuestro cliente fue cambiando, la forma de trabajar del cliente fue cambiando y a nosotros nos fue obligando también a ir un poquito más y a dar un poquito más, porque nos lo iban exigiendo también. Entonces, hoy nos sentimos en una situación en la que nosotros ofrecemos nuevas soluciones porque estamos pensando y es adoptada prácticamente instantáneamente por nuestro cliente. Entonces, de nuevo, cambió la forma de trabajar y sí, obligó al negocio a ir al siguiente paso, mina digital o mina inteligente, y abordar conceptos como automatización, autoaprendizaje, inteligencia artificial y cómo mejorar los KPI que nosotros tenemos en función de los datos o de la información que disponemos. Lo más importante es ver el dato como un valor propio que ayuda a ser más eficientes. Eso creo que lo tomó todo nuestro cliente con los que estuvo trabajando y entendieron por qué íbamos hacia los orígenes de datos, por qué lo llevamos a un lugar centralizado. Además de todo esto, nosotros le hicimos capacitaciones a nuestro cliente. Pasó por un gran proceso de capacitación y los proyectos que se entregaban, en muchos de los casos, pasaban por un proceso de gestión de cambio. Entonces, tratamos de acompañar a nuestro cliente en cada una de las fases, en la fase de trabajo, en la fase del proceso y también en la fase de la persona capacitándolo. Entonces, hoy por hoy nosotros apostamos o creemos que este es hacia donde vamos. Videoanalítica es uno de los proyectos en los que se está trabajando. De hecho, un camión de operaciones hoy por hoy está con la solución montada de videoanalítica haciendo un análisis de la conducta o de la forma de manejo del conductor, ¿sí? Tener KPI near real time, ya sé que es difícil tenerlo en real time, por eso digo cerca del real time, pero nuestros KPIs estén cerca del real time. Hiperautomatización es hacia donde vamos, ya no es automatizar un proceso per se, sino que la información o el dato que tenemos automáticamente tome decisiones o cambie variables de manera automática. Trabajar sobre el gobierno de datos, bien le dije, todo estaba distribuido en las diferentes áreas. Hoy por hoy, si tenemos un proceso corriendo de gobierno de datos, ir hacia el autoservices, es decir, o el autoservicio, que nuestro usuario pueda requerir y de manera automática tener la información que necesita, ya sea por medio del chat, o agentes virtuales, o incluso, ¿por qué no?, utilizando la misma tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, para cerrar, la idea de mi presentación es contarles cómo en Minera Las Bambas, de empezar con un solo proyecto y que nos era difícil traer a nuestro cliente, hoy trabajamos en 57 proyectos de analítica en simultáneo, o se están ejecutando. Nuestro cliente entendió el beneficio y lo pide diariamente. Crecimos en el equipo de analítica de 2, 3 personas a 10, a 15 personas que tenemos trabajando hoy en día. Y todo esto gracias a que fuimos aprendiendo, por supuesto, pero establecimos una estrategia en un inicio. Y sobre esta estrategia la fuimos optimizando y mejorando para llegar a lo que vamos hoy, que fue variada desde un inicio, pero con un pensamiento lineal. Entonces, bueno, yo les quiero dar las gracias. Dejé esta frase que es: datos que se pueden medir son datos que se pueden administrar, de Peter Drucker, porque me parece muy importante. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de pregunta.